Nunca olvidaré esa noche en Granada. Estaba solo, sentado en la mesa de la cocina, cuando 6 números aparecieron en la pantalla de la televisión y cambiaron mi destino para siempre. 68 millones de euros. Al principio pensé que mis ojos me traicionaban, que era el resultado del cansancio acumulado de tantos años de trabajo duro. Pero no, era real. El boleto temblaba en mis manos como si fuera de vidrio a punto de romperse. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Por unos segundos me imaginé corriendo por la calle, gritando, mostrándole al mundo que por fin la suerte me había elegido. Pero pronto la realidad me cortó como un cuchillo. Si mi familia lo supiera, este premio no significaría libertad, sino nuevas cadenas. Fue en ese instante, todavía sin aliento, que juré en silencio. Nadie lo sabría. Me quedé inmóvil, con las manos sudorosas agarrando el boleto, tratando de procesar lo que aquello significaba. Millones, una cantidad que nunca me habría atrevido a soñar en toda mi vida. Pero junto con la euforia, vino el amargo recuerdo de cada vez que mis hijos y mi hermano transformaron mi esfuerzo en una moneda de cambio. Alejandro, mi primogénito, siempre pidiendo adelantos para negocios brillantes que nunca llegaron a nada. Lucía, mi hija, que solo me buscaba cuando necesitaba ayuda financiera para mantener las apariencias en fiestas y viajes. Y Esteban, mi hermano menor, que nunca trabajó un año entero seguido, pero siempre supo apoyarse en los hombros de los demás, especialmente en los míos. El boleto de lotería era un regalo, sí, pero también una prueba, un espejo cruel que revelaría, sin que ellos lo supieran, quiénes eran realmente. No dormí esa noche. Me quedé con los ojos fijos en el boleto apoyado bajo una taza de café, como si temiera que desapareciera si parpadeaba por mucho tiempo. La cocina, con sus paredes amarillentas y el reloj antiguo marcando cada segundo, parecía asfixiarme. Me acordé de Carmen, mi difunta esposa, y me imaginé lo que me diría si estuviera allí. Tal vez sonreiría con ternura y me pediría que pensara en mí, por primera vez. Pero también sé que se le rompería el corazón al ver cómo los hijos que criamos juntos me trataban en los últimos años. La soledad de esa madrugada fue tan pesada que hasta el zumbido del refrigerador parecía burlarse de mí. Sabía que esa noche marcaba no solo el comienzo de una nueva vida, sino también el final de cualquier ilusión que aún me quedaba sobre mi familia. A la mañana siguiente, me levanté con profundas ojeras y una extraña sensación de calma. Abrí las persianas y dejé que el sol de Granada inundara la habitación. La luz iluminaba las facturas esparcidas sobre la mesa, papeles que nunca había tirado, casi como si ya supiera que un día me serían útiles. Allí estaban cartas de bancos, avisos de cobro, facturas antiguas. Al mirar ese montón, se me ocurrió una idea tan clara que casi me asustó. Usaría esas facturas como escenario. Si alguien viniera a visitarme, vería a un hombre hundido en deudas, a punto de perderlo todo. Sería el cebo perfecto. Después de todo, siempre creyeron más en las apariencias que en mis palabras. Y yo, que tantas veces me callé para no herirlos, esta vez dejaría que el silencio hablara por mí. Mientras se colaba el café, abrí mi vieja laptop y comencé a investigar en secreto cómo reclamar un premio de lotería sin revelar mi identidad. Descubrí el concepto de fideicomiso ciego, algo que podría ser mi salvación. Un abogado podría montar la estructura y así mi nombre no aparecería en ninguna parte. El dinero estaría protegido en una red invisible, inalcanzable para parientes curiosos o codiciosos. Al leer aquello, una sonrisa amarga se escapó de mis labios. Por primera vez en décadas sentí que tenía el control. El premio no sería solo riqueza, sería mi escudo contra aquellos que me veían solo como un recurso. E irónicamente,
Me di cuenta de que el anonimato valía más que cada euro impreso en el boleto. Pero no importaba cuánto intentara enfocarme en la parte práctica, siempre terminaba volviendo a un recuerdo doloroso. Los meses en que Carmen estuvo enferma. Yo, desesperado, llamando a Alejandro y Lucía, implorando que me ayudaran con los gastos del hospital. Las respuestas aún resuenan en mi mente. Alejandro diciendo que el negocio se lo estaba tragando todo y que no podía prestar ni un céntimo. Lucía con voz dulce pero distante, asegurando que en unos meses podría ayudar, pero que por el momento no estaba en condiciones. Y Esteban, él ni siquiera se esforzó en disimular el desprecio. Hipoteca la casa, Mateo, es lo que todos hacen. Al final, quien me salvó fue la tía Rosario, con sus 80 años y una pensión miserable. Me dio 200 euros, temblando de vergüenza por no poder dar más. Ese recuerdo ardía como una cicatriz. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? ¿Algún momento en que esperaste el apoyo de tu propia familia y solo recibiste silencio? Si es así, dime desde dónde me estás escuchando. Tu mensaje podría darme fuerzas para seguir contando. Esa tarde, todavía aturdido por la montaña rusa de emociones, cerré la laptop y salí al balcón. El barrio de Albaicín estaba tranquilo, con sus callejones estrechos y blancos, y los vecinos pasaban saludando sin imaginar que, en mi bolsillo, había un trozo de papel capaz de comprar la mitad de la ciudad. Observé a los niños jugando en la calle, a las señoras charlando en las ventanas, y pensé, si supieran lo que llevo, todos cambiarían de expresión. La vida es irónica. Cuando no tienes nada, todos exigen. Cuando lo tienes todo, todos se acercan. Pero yo no quería ni aplausos ni súplicas. Solo quería la verdad, desnuda, dolorosa, imposible de negar. Esa noche me senté a la mesa con un cuaderno de cuero que Carmen me había regalado años atrás, cuando aún creíamos que la vida sería más ligera. Escribí en la primera página, con letras firmes, el experimento, y a continuación comencé a listar los nombres. Alejandro, Lucía, Esteban, Teresa. Cada uno tendría su turno. Debajo de cada nombre dejé espacio para escribir sus respuestas. Ya podía imaginar cuáles serían: excusas, promesas vacías, aplazamientos, pero no confiaría solo en la memoria. Quería registrarlo todo, palabra por palabra, para no volver a engañarme nunca más. Al día siguiente fui al centro de la ciudad y compré una grabadora digital discreta. La guardé en el cajón de la cocina, lista para registrar cada llamada. No era para exponer a nadie públicamente, sino para mí mismo, porque sabía cómo funcionaban. Ya lo había vivido antes. Cuando se les confrontaba, siempre reescribían la historia, siempre distorsionaban los hechos para hacerme parecer el ingrato. Necesitaba algo que me recordara la realidad cuando la culpa viniera a atormentarme. Necesitaba pruebas, no para un tribunal, sino para mi propio corazón. Esa noche, mientras una vela ardía lentamente sobre la mesa, escribí en el cuaderno la frase que marcaría el inicio de todo. A partir de mañana, pediré ayuda. Cerré el libro con fuerza, como quien sella un pacto con su propio destino. Sabía que el camino por delante sería doloroso, pero también sabía que era la única forma de liberarme de las cadenas invisibles que mi familia me había puesto. El boleto premiado estaba seguro, escondido, pero el verdadero juego comenzaría a la mañana siguiente. A la mañana siguiente me desperté antes de que el sol despuntara por detrás de la alhambra. El silencio de la casa parecía aún más pesado que otros días. Puse la tetera en el fuego, preparé un café fuerte y me senté frente al cuaderno. Pasé los dedos sobre los nombres que había escrito la noche anterior, como si pudiera sentir en cada letra la carga emocional que me esperaba. El primero de la lista era Alejandro, mi hijo mayor.
Me acordé de las veces que corrí a socorrerlo, transfiriendo dinero a toda prisa para pagar a proveedores, cubriendo cheques sin fondos, creyendo en promesas que nunca se cumplieron. Ahora sería su turno de mostrar si había aprendido algo sobre la gratitud. El teléfono estaba allí, al alcance de la mano, y la grabadora ya parpadeaba en rojo, lista para guardar cada palabra. Tardé casi media hora en reunir el valor para marcar. Mi dedo se cernía sobre la pantalla del móvil, pero una parte de mí todavía quería creer que Alejandro no me decepcionaría. Respiré hondo, dejé que el cansancio sonara en mi voz y finalmente apreté el botón. El tono de llamada resonó en mi oído como un tambor golpeando a cámara lenta. Cuando él contestó, escuché su voz apurada, mezclada con el ruido de coches y bocinas. «Papá, estoy en medio de una reunión. Puede ser rápido». Sentí que el estómago se me revolvía. Con calma respondí: «Alejandro, no me es fácil decir esto, pero necesito ayuda. Hice algunas malas inversiones, perdí dinero, y el banco ya me está llamando por la hipoteca. Necesito 7.000 euros para no perder la casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un instante pensé que la llamada se había caído. Entonces se rió, una risa corta y nerviosa. «Papá, deberías saber mejor que jugar con inversiones a esta edad. 7.000 es mucho dinero. Ahora no puedo. Tengo la empresa, la nómina, el lanzamiento de un nuevo producto». Cada palabra suya sonaba como una piedra cayendo sobre mí. Intenté apelar a la memoria. «Hijo, cuando me necesitaste, yo siempre estuve allí». Pero él suspiró fuerte y respondió casi impaciente: «Siempre te las arreglaste, papá. Lo harás de nuevo». Y colgó diciendo que me llamaría después. La llamada terminó antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla apagada del móvil, sintiendo que las manos me temblaban. Era como si un vacío se hubiera abierto dentro de mí. Tomé el cuaderno y escribí junto a su nombre: risas, reprobación, ninguna ayuda. La grabadora aún estaba encendida, registrando incluso la pesada respiración que exhalaba. Escuchar esas palabras de Alejandro fue como ver una obra cuyo final ya conocía, pero aún así esperaba otro desenlace. Le había dado tanto, y cuando lo necesité, no fui más que una molestia en medio de su apretada agenda. Pasé el resto de la mañana caminando por la casa, incapaz de sentarme. Cada paso resonaba por los pasillos como si fueran acusaciones. Me detuve frente a una fotografía antigua en la sala de estar. Alejandro de niño, sobre los hombros de Carmen, riendo como si el mundo entero cupiera en esa sonrisa. Apreté la foto contra mi pecho y pregunté en silencio: ¿dónde nos perdimos? Las lágrimas brotaron calientes, pero no de sorpresa. Vinieron porque, en el fondo, ya sabía la respuesta desde hace años. Solo necesitaba el valor para admitirlo. Y ahora tenía la prueba grabada, su voz negándose, riéndose, poniendo sus prioridades por encima de mí. Por la tarde decidí que era hora de continuar. No podía detenerme en la primera decepción. La siguiente en la lista era Lucía, mi hija. Ella siempre había sido más delicada, más dulce en el tono de voz, pero también sabía manipular situaciones con una suavidad que la hacía casi imperceptible. Respiré hondo, apreté el botón de la grabadora y marqué su número. Contestó con ese tono ensayado de sorpresa: «Papá, qué alegría oírte, ¿todo bien?». Hice una larga pausa, dejando que el silencio hablara por mí. Luego respondí con la voz quebrada: «No, hija. No está bien. Perdí dinero en malas inversiones. El banco amenaza con embargar la casa. Necesito 7.000 euros para no perderlo todo». Al otro lado de la línea, escuché su suspiro contenido. «Papá, lo siento mucho, de verdad, pero ahora es imposible. Paul acaba de pagar la escuela de los niños y todavía estamos liquidando la reforma del apartamento. Quizás en unos meses podamos ver algo». La interrumpí, tratando de hacerla entender la urgencia. «Lucía, el banco no va a esperar meses. Lo necesito ahora».
Su silencio se prolongó y casi pude oír el cálculo que se producía en su mente, no de amor, sino de prioridades. Finalmente respondió: «Voy a hablar con Paul. Tal vez podamos ayudarte con una parte, pero no puedo prometerlo». La dulzura de la voz escondía la misma negativa de siempre. Anoté en el cuaderno: simpatía, promesas vagas, ninguna solución. Cerré los ojos y dejé caer la cabeza sobre la mesa. Era como si cada palabra de rechazo fuera un peso más que se colocaba sobre mi espalda. La grabadora continuaba registrando, y a cada minuto sentía que el experimento era más doloroso de lo que había imaginado. Tal vez había subestimado la herida de descubrir, de forma tan clara, que los lazos de sangre no significan solidaridad. El amor verdadero no calcula, no pospone, no pide plazo. Y mis hijos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para darse cuenta de que yo estaba implorando. Mientras el sol se ponía y las calles de Granada comenzaban a llenarse del sonido de pasos y conversaciones, me quedé sentado solo en la cocina, mirando el cuaderno y la grabadora. 2 llamadas, 2 respuestas, 2 heridas abiertas, pero aún había más nombres en la lista. El siguiente sería Esteban, mi hermano. Y si conozco a Esteban, ya imagino que su respuesta será aún más cruel. Aún así, necesitaba llamar, no por esperanza, sino para terminar lo que empecé. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando fijamente la vela encendida sobre la mesa. La llama bailaba, proyectando sombras en las paredes desconchadas, como si se burlara de mi ingenuidad. Tomé el cuaderno, releí las anotaciones y escribí una frase al final de la página: «La esperanza es el veneno más lento». Cerré el libro y apagué la vela. Sabía que al día siguiente vendría más dolor, pero también más claridad. Y yo estaba dispuesto a enfrentar cada palabra como si fuera una sentencia. Al día siguiente me desperté con la garganta seca y la mente pesada. Dormí poco, atormentado por las palabras de Alejandro y Lucía, que resonaban como fantasmas dentro de mi cabeza. Pero por mucho que doliera, sabía que no podía detenerme. El cuaderno me miraba desde la mesa de la cocina con esos registros escritos en letras firmes: risas, reprobación, ninguna ayuda, simpatía, promesas vagas, ninguna solución. Era como si cada frase fuera una herida abierta, pero también una cicatriz en formación. El siguiente nombre en la lista era el de Esteban, mi hermano menor. Y solo con mirar esas letras ya sentí un nudo en el pecho, porque Esteban siempre había sido un maestro en manipular situaciones, siempre usando la palabra familia como escudo, pero sin nunca tender la mano de verdad. Llamé poco después de las 10 de la mañana, cuando sabía que estaría despierto, probablemente tomando café en algún bar del centro, fingiendo que llevaba una vida de empresario ocupado. La grabadora parpadeaba en rojo sobre la mesa, testigo silencioso de todo. Cuando contestó, su voz vino cargada de falsa cordialidad. «Mateo, ¿cuánto tiempo, hermano? ¡Qué buena sorpresa!». Sentí que mis dientes se apretaban. Mantuve la voz baja y arrastrada. «No tan buena, Esteban. Llamo porque estoy en apuros. Hice malas inversiones, perdí mucho dinero, y el banco ya amenaza con ejecutar la hipoteca. Necesito 7.000 euros para no perder la casa». Al otro lado, silencio. Luego una risa ahogada, casi incrédula. «Hermano, a esta edad todavía te metes en inversiones. Deberías jubilarte de una vez y aceptar los límites de la vida. ¿7.000 euros? Sabes que apenas consigo juntar 700. Sus palabras me atravesaron como una navaja. Respiré hondo e insistí. «Esteban, yo siempre estuve de tu lado. ¿Recuerdas cuando tu sociedad quebró y yo cubrí las deudas para que no te demandaran? ¿Recuerdas el préstamo para la reforma de tu casa en la playa? Ahora soy yo quien lo necesita». Él suspiró fuerte, aburrido. «Eso fue diferente, Mateo. Yo tenía futuro. Tu tiempo ya pasó». Anoté en el cuaderno con manos temblorosas:
Risas, ironía, desprecio, ninguna ayuda. Pero incluso después de escribir, seguí sentado en silencio, con el móvil aún en la mano. La grabadora registraba cada respiración, cada pausa cargada. No sabía si sentía más rabia o tristeza. Esteban no solo me negó, sino que se aseguró de rebajarme, como si mi edad fuera motivo suficiente para no merecer socorro. Por un instante, pensé en apagar la grabadora, en detener el experimento allí mismo, para preservar la poca dignidad que me quedaba. Pero no, tenía que seguir hasta el final. No por venganza, sino para no engañarme nunca más. Me levanté y fui hasta la ventana. Las calles de Granada estaban llenas, turistas tomando fotos y lugareños apurados para ir al trabajo. Vi a un padre caminando de la mano con su hijo pequeño y sentí una punzada en el corazón. Pensé en Alejandro y en Lucía, en cómo un día también tomaron mi mano con confianza, creyendo que yo era su puerto seguro. Y ahora, adultos, preferían dar la vuelta al verme tropezar. Apreté el marco de la ventana con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Respiré hondo y volví a la mesa. El cuaderno me esperaba, y a su lado la llama trémula de la vela parecía burlarse de mí. A primera hora de la tarde intenté distraer la mente. Fui a caminar por las estrechas callejuelas del Albaicín, pasando por paredes cubiertas de hiedra y por las voces que resonaban desde las tabernas. Pero por mucho que intentara absorber la belleza a mi alrededor, no lo conseguía. El peso de las respuestas de mis hijos y de Esteban me acompañaba como una sombra. Era como si cada esquina me susurrara al oído: «Ya lo sabías, Mateo. Siempre lo supiste». Compré pan en una pequeña panadería, saludé a la vendedora y por unos minutos intenté sonreír como si fuera solo un día más. Pero al volver a casa y ver el cuaderno sobre la mesa, la realidad me golpeó de nuevo. Me senté, encendí otra vela y me quedé mirando el siguiente nombre de la lista: Teresa, mi cuñada. Escribí en silencio, pensando en el tipo de respuesta que podría venir de ella. Teresa siempre se enorgulleció de tener una visión práctica. Nunca perdía la oportunidad de lanzar comentarios ácidos sobre mis elecciones, como si estuviera en posición de juzgar. «Mateo es confiable pero limitado», dijo una vez delante de todos, riendo con una copa de vino en la mano. Ese recuerdo me quemaba hasta hoy. Cerré los ojos e imaginé su voz diciéndome que vendiera la casa, que aceptara que había fracasado. La anticipación de la negativa ya dolía más que la negativa en sí, pero sabía que necesitaba llamar. Antes de marcar, dejé mi cabeza descansar sobre las manos y me quedé unos minutos en silencio. La grabadora parpadeaba a mi lado como si fuera un corazón mecánico. Me pregunté a mí mismo: ¿hasta dónde voy a aguantar? ¿Hasta dónde puedo oír negativas sin despedazarme por dentro? Y una parte de mí respondió: hasta el final, Mateo, hasta que no quede ninguna duda. Fue entonces cuando, con dedos pesados, marqué el número de Teresa. El tono se prolongó, y mi corazón latía junto con cada segundo de espera. Finalmente, su voz surgió, afilada como siempre. «¿Mateo? ¡Qué sorpresa! ¿Qué pasó?». Mi boca se secó. Tardé unos segundos en responder, dejando que la vacilación diera más peso a las palabras. «Teresa, no es fácil decir esto, pero estoy en dificultades. Hice malas inversiones, perdí mucho dinero y el banco amenaza con la hipoteca de la casa. Necesito 7.000 euros para no perderlo todo». Al otro lado, oí una risa corta y fría. «Sabía que un día esto iba a pasar. Siempre te creíste responsable, siempre te jactaste de no depender de nadie. Pues bien, ahora te llegó tu turno. ¿Y de verdad crees que Esteban y yo, vamos a salvarte?». Sus palabras eran veneno destilado. Apreté el móvil con fuerza, manteniendo la voz tranquila. «Siempre os ayudé cuando lo necesitasteis. Después de la tormenta que destruyó parte de vuestra casa,
Fui yo quien pagó la reforma. Cuando Esteban falló, fui yo quien lo encubrió. Hubo silencio al otro lado, pero solo por un segundo, antes de que ella disparara. Eso fue diferente, Mateo. Ahora eres tú quien está en el agujero. Vende la casa, haz downsizing, como dicen. Aprende a vivir con menos, es lo que yo haría. Anoté en el cuaderno, escarnio, juicio, ninguna ayuda. La grabadora aún registraba mi pesado silencio, pero por dentro yo gritaba. Era increíble cómo incluso en momentos de debilidad, Teresa conseguía ponerse por encima, como si mi dolor fuera un espectáculo para su satisfacción. Cerré el móvil, lo dejé sobre la mesa y me quedé mirando la llama de la vela hasta que mis ojos ardieron. Me sentí exhausto, como si cada llamada me quitara años de vida, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que con cada respuesta me despojaba de ilusiones. Lo que quedaba era crudo, amargo, pero real. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, era el único cimiento en el que aún podía confiar. Después de la llamada con Teresa, me quedé mucho tiempo en silencio, sentado a la mesa con la cabeza apoyada en las manos. La vela ardía lentamente y el olor de la cera derretida se esparcía por el aire. Sentí como si estuviera siendo consumido junto con la llama, poco a poco. Miré el cuaderno y vi 4 nombres tachados con anotaciones amargas al lado. Cada palabra era una sentencia definitiva. Risas, reprobación, promesas vagas, desprecio, escarnio. Era como si estuviera escribiendo el obituario de mi familia, no con lágrimas, sino con hechos. El peso del cuaderno parecía mayor que el del boleto premiado. Y fue en ese momento que mis ojos se posaron en el último nombre de la lista, Rosario, mi tía abuela. Rosario siempre vivió con muy poco. Jubilada, sola en un pequeño apartamento en el barrio de Realejo, nunca tuvo lujos, pero siempre llevó una dignidad silenciosa que me inspiraba. Me acordé de cuando Carmen enfermó y Rosario, ya con las manos temblorosas y la salud frágil, vino a mí con 200 euros doblados en un pañuelo. «Es poco, Mateo, pero es de corazón», me dijo, casi avergonzada. Ese gesto se quedó marcado en mí como una cicatriz luminosa. Y ahora, al ver su nombre en el cuaderno, dudé. Ponerla a prueba parecía injusto, casi cruel. Ella tenía tan poco. ¿Y si aún así ofreciera? ¿Qué haría con el peso de esa generosidad? Pasé horas con el móvil en la mano, deambulando de un lado a otro por la casa. En algunos momentos decidí que no llamaría, que le ahorraría a Rosario esa carga, pero entonces una voz dentro de mí insistía. Si no eres justo con todos, el experimento no vale nada. La vela ya se había apagado, dejando solo el olor dulzón del humo, cuando finalmente respiré hondo, apreté el botón de la grabadora y marqué su número. Cada tono parecía martillar mi corazón, y entonces oí su voz frágil, pero llena de calidez. «Mateo, ¿cuánto tiempo, hijo? ¿Cómo estás?» Mi garganta se secó. Por un instante pensé en rendirme, en decir solo que llamaba para saber cómo estaba, pero continué con la farsa. «Tía, no estoy bien. Perdí dinero en malas inversiones y el banco está a punto de embargar la casa. Necesito 7.000 euros para no perderlo todo». Al otro lado, silencio. Pero no era el silencio pesado de Alejandro, ni el frío de Teresa. Era un silencio cargado de dolor. Hasta que, con la voz quebrada, Rosario respondió. «Ay, Mateo, no tengo 7.000, lo sabes, pero tengo 3.000 ahorrados. Son mis ahorros de años, pero si es para salvar tu casa, te los envío mañana». Sentí que las piernas me flaqueaban. Sostuve el móvil con tanta fuerza que me dolían los dedos. «Tía, no puedo aceptar eso. No es justo». Pero ella me interrumpió con firmeza. «Mateo, la familia ayuda a la familia. Y tú siempre has estado a mi lado cuando te necesité. Ahora es mi turno. No me discutas». Las lágrimas se deslizaron por mi rostro antes de que pudiera contenerlas. Anoté en el cuaderno con la mano temblorosa. «Rosario».
Ofreció casi todo, sin dudar. Y al escribir, me di cuenta de que esas palabras iluminaban la página como si estuvieran escritas en oro. Cuando colgué, me senté en silencio durante largos minutos. La casa parecía diferente, el aire más ligero, el silencio más acogedor. Rosario tenía tan poco y, aún así, fue la única que no lo pensó 2 veces antes de sacrificarse por mí. No se trataba del dinero, nunca se trató de eso. Se trataba del gesto, del instinto inmediato de ayudar, incluso si eso significaba renunciar a su propia seguridad. Ese contraste me dolió más que cualquier rechazo que había recibido hasta ahora, porque mostraba que el amor verdadero existe, pero solo donde menos se espera. Me quedé mirando el cuaderno hasta que las letras comenzaron a emborronarse ante mis ojos llorosos. Pensé en Alejandro con su empresa, en Lucía con su apartamento de lujo, en Esteban y Teresa con sus frases afiladas, todos llenos de posesiones, pero incapaces de ofrecer ni una fracción de apoyo. Y luego pensé en Rosario, con su vida sencilla, que no dudó en poner casi todo lo que tenía en mis manos. La injusticia de aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me pregunté si estaba preparado para lidiar con esa verdad, porque ahora ya no había excusas ni ilusiones. Esa noche, encendí otra vela y me senté frente a ella como si fuera un juez esperando el veredicto. Y el veredicto ya estaba allí, escrito en el cuaderno. 4 negativas, una entrega total. ¿Qué decía eso sobre mi familia? ¿Qué decía sobre mí? Tragué saliva y me di cuenta de que a pesar del dolor, algo dentro de mí comenzaba a transformarse. Tal vez la verdadera riqueza no estaba en el boleto premiado, sino en esa claridad. La claridad de saber exactamente quién estaba a mi lado y quién solo fingía estarlo. Me acosté tarde, pero no pude dormir. Me quedé reviviendo cada detalle de la conversación con Rosario, oyendo su voz en mi cabeza, sintiendo la sinceridad en cada palabra. Por primera vez, desde que empecé el experimento, lloré sin vergüenza. Lloré porque ella me dio más que dinero. Me dio la certeza de que aún existía amor en mi vida, y esa certeza era demasiado rara para ser desperdiciada. Antes de cerrar los ojos, me prometí a mí mismo: nunca olvidaré este gesto, nunca. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados, pero con el corazón más firme. Fui hasta el cuaderno, pasé la mano sobre las páginas y escribí una frase que nunca olvidaré. La más pobre me dio todo, los ricos me dieron nada. Cerré el libro lentamente, como quien cierra un capítulo, y sentí que una fuerza silenciosa nacía dentro de mí. El experimento apenas comenzaba, pero ya había revelado más de lo que imaginaba. Y a partir de ahí, cada nueva llamada no sería solo una prueba, sino también un paso hacia la verdad final, una verdad que ya sabía que iba a doler, pero que necesitaba enfrentar. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. Al mismo tiempo que me sentía devastado por las negativas de mis hijos y de Esteban, había en mí una chispa de fuerza que no sentía desde hacía años. Rosario me había recordado que el amor verdadero no necesita justificaciones ni cálculos. Ese recuerdo me dio la energía suficiente para levantarme, preparar un café fuerte y enfrentar una vez más el cuaderno. La grabadora estaba al lado, como si me observara en silencio, y me di cuenta de que no podría llevar este peso solo por mucho más tiempo. Necesitaba hablar con alguien que no fuera parte de este juego de intereses. Alguien que me dijera la verdad sin rodeos. Fue entonces cuando pensé en Manuel, mi viejo amigo de juventud. Manuel había sido policía durante décadas en Granada y se había jubilado unos años antes. Siempre fue un hombre de mirada firme y pocas, pero certeras, palabras. Nos encontrábamos de vez en cuando para tomar un vino y hablar de fútbol, pero nunca sobre asuntos realmente íntimos. Esta vez sería diferente. Tomé el teléfono, marqué su número y cuando contestó,
Su voz grave me trajo una extraña sensación de seguridad. Mateo, qué sorpresa, ¿cómo estás? Respiré hondo antes de responder. Necesitamos hablar, Manuel. No es sobre fútbol ni sobre el barrio, es sobre mi familia. Me estoy hundiendo y necesito que alguien me ayude a ver las cosas con claridad. Él no dudó. Quedamos en encontrarnos en la sede de la Asociación de Veteranos de la Policía, un lugar sencillo, pero silencioso, donde las paredes guardaban historias de coraje y derrota. Cuando llegué, Manuel ya estaba sentado en una mesa de la esquina, con 2 tazas de café humeante frente a él. Su mirada me examinó de arriba a abajo, dándose cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Me senté, saqué el cuaderno de la carpeta y lo puse sobre la mesa junto con la grabadora. «¿Qué es esto?», preguntó. Respondí en voz baja. «Es la prueba de quién es realmente mi familia». Pasé casi 1 hora relatando todo. Le conté sobre el boleto premiado, sobre mi decisión de mantener el secreto, sobre las llamadas que había hecho a Alejandro, Lucía, Esteban y Teresa. Le reproduje fragmentos de las grabaciones para que escuchara con sus propios oídos. Manuel permaneció en silencio, solo asintiendo de vez en cuando, con los ojos cada vez más duros. Cuando terminé, se cruzó de brazos, respiró hondo y dijo: «Mateo, tienes que estar preparado para aceptar lo que ya sabes. Ellos no van a cambiar. Lo que oíste es lo que son realmente. No te engañes pensando que en otra circunstancia habrían actuado de forma diferente». Esas palabras me golpearon de lleno, porque resumían en una frase el dolor que yo venía intentando meter debajo de la alfombra. «Entonces, ¿crees que debo cortar los lazos de una vez?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Manuel bebió un sorbo de café y respondió sin rodeos: «No soy yo quien debe decidir eso, eres tú. Pero una cosa sí sé, si sigues esperando que ellos sean lo que nunca han sido, te vas a destruir. Y recuerda, Mateo, la esperanza es buena, pero también puede ser el veneno más lento». Cerré los ojos por un instante, recordando la frase que yo mismo había escrito en el cuaderno. Era como si mis propias palabras resonaran ahora en la boca de Manuel. Después de unos minutos de silencio, abrió la cartera. Sacó un pequeño aparato grabador, antiguo, pero aún funcional, y lo puso sobre la mesa. «Usa este también. No confíes solo en un dispositivo. Haz copias, guárdalas fuera de casa si puedes». Cuando las personas son capaces de negar incluso sus propias palabras, necesitas algo sólido para protegerte. No es para avergonzarlos, es para proteger tu cordura. Me quedé mirando el aparato como si fuera un objeto sagrado, una capa más de protección contra la manipulación que yo conocía tan bien. Salimos juntos de la asociación y caminamos unos minutos por las calles del centro. Manuel se detuvo frente a una fuente y me miró a los ojos. «Mateo, has pasado toda la vida siendo el pilar de todos. Siempre fuiste quien resolvía los problemas, quien cargaba con fardos que no eran tuyos. Ahora es hora de invertir ese juego. No por venganza, sino por justicia. El premio que ganaste puede ser la clave de tu libertad, pero solo si tienes el coraje de usarlo con frialdad». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La palabra frialdad sonaba extraña en su boca, pero tenía sentido. Por primera vez entendí que necesitaba mirar a mi familia sin el filtro del amor ciego. Volví a casa con la cabeza palpitante de pensamientos. Me senté frente al cuaderno y la nueva grabadora que Manuel me había dado. Pasé los dedos sobre las anotaciones ya hechas y me di cuenta de que, a pesar del dolor, estaba construyendo un retrato fiel de mi familia, sin máscaras. Escribí al pie de una de las páginas: «La verdad es fría pero libera». La llama de la vela parpadeaba a mi lado, proyectando mi sombra en la pared. Y por primera vez, desde que todo empezó, no me sentí solo. Manuel me había recordado algo esencial. No todos me veían como una moneda. Aún había quien me trataba como un hombre, como un amigo, como un ser humano. Esa noche no lloré.
Simplemente me quedé sentado, escuchando el sonido de la ciudad afuera, mientras dentro de mí una extraña calma comenzaba a nacer. El experimento estaba lejos de terminar. Aún había más nombres a los que llamar, más pruebas que recolectar, más ilusiones que destruir. Pero ahora estaba armado, no solo con grabadoras y cuadernos, sino con la certeza de que ya no necesitaba esperar nada de quienes ya me habían mostrado tanto desprecio. Y esa certeza, por amarga que fuera, también era liberadora. A la mañana siguiente me senté frente al cuaderno y me quedé mirando los nombres ya registrados, cada anotación cargada de dolor. El sol entraba por la ventana, iluminando la mesa con una luz casi cruel. Pensé en detenerme, en cerrar el experimento allí mismo, antes de que se abrieran más heridas. Pero entonces recordé lo que Manuel me había dicho. La esperanza es lo que mata, Mateo. La verdad libera. Respiré hondo y agregué 2 nombres más al final de la lista. Javier, mi sobrino, hijo de Esteban, y Clara, mi prima lejana, que siempre aparecía sonriente en las reuniones familiares, pero nunca sin una petición disfrazada en la punta de la lengua. Si quería la verdad completa, tendría que ampliar el círculo. Empecé por Javier. Era un joven adulto, lleno de planes que nunca se materializaban, y que siempre pedía adelantos para financiar proyectos que se evaporaban en el aire. Llamé poco después de la comida con la grabadora preparada y mi voz ensayada de cansancio. Él contestó con demasiada energía, como si ya estuviera esperando algo. «Tío Mateo, ¿hace tiempo que no hablamos todo bien?» Tragué saliva y solté la historia que ya había repetido tantas veces. «No, Javier, no está todo bien. Perdí mucho dinero en malas inversiones. El banco amenaza con embargar la casa. Necesito 7.000 euros para no perderlo todo». Al otro lado, una risa nerviosa. «Tío, sabes que me encantaría ayudar, pero justo estoy empezando un negocio nuevo. Necesito capital. Por cierto, ¿has pensado en invertir conmigo? Puede ser la salida para recuperar tus pérdidas». Sentí que la bilis subía por mi garganta. Él no solo se negaba a ayudar, sino que aún veía en mi supuesta desgracia una oportunidad para sacarme más. Mantuve la calma y respondí: «No, Javier, no necesito inversiones, necesito ayuda». Él suspiró, la voz perdiendo la paciencia. «Entonces, lo siento mucho, no puedo hacer nada ahora». Escribí en el cuaderno: «Javier, rechazo inmediato». Intentó lucrarse de la situación. Me tomé otro café fuerte antes de marcar el siguiente número. Clara, mi prima. Recordé cómo siempre hablaba alto en las comidas familiares, siempre con historias rocambolescas y peticiones sutiles. Llamé al final de la tarde, ya exhausto, pero decidido a continuar. «Clara, soy yo, Mateo». Ella respondió con un entusiasmo exagerado: «Mateo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, querido?». Le conté la misma historia, modulando la voz para parecer derrotado. Al otro lado, un breve silencio, seguido de un suspiro teatral. «Ay, Mateo, qué pena, pero 7.000 euros es imposible para mí. Estoy pagando un viaje para que mis hijos estudien fuera. Lo entiendes, ¿verdad?». Con cada palabra de ella, sentí como si estuviera escuchando una obra de teatro. Era la excusa perfecta, dicha con dulzura, pero sin una pizca de intención de ayudar. Entonces agregué, probando los límites: «Clara, ¿y si fuera menos? 5.000, 3.000». Ella se rió, tratando de suavizar la negativa. «Mateo, sabes que te adoro, pero no puedo. Ya tengo demasiado de lo que ocuparme». Anoté en el cuaderno: «Clara». Justificaciones suaves, pero ninguna ayuda. Cerré el móvil lentamente, como si cada toque de la pantalla pesara 100 kilos. Al final del día, tenía nuevas páginas llenas y todas decían lo mismo. La máscara de la familia caía más rápido de lo que podía imaginar. Me senté en el balcón, con la grabadora en el bolsillo y el cuaderno en el regazo, y me quedé mirando las montañas a lo lejos.
Pensé en Carmen, en cómo ella creía en la bondad de la gente, y me pregunté qué diría si viera lo que estaba descubriendo. Tal vez lloraría, tal vez me pediría que perdonara. Pero una parte de mí creía que ella también preferiría conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche volví a llamar a Manuel. Le conté las respuestas de Javier y Clara, cada detalle, cada risa nerviosa, cada excusa barata. Él escuchó en silencio, y al final solo dijo: Mateo, estás montando un rompecabezas, y cuando todas las piezas estén en su lugar, verás un retrato que ya no podrás ignorar. Sus palabras resonaron en mí como una advertencia. Cerré los ojos y me di cuenta de que lo que estaba construyendo no era solo una lista de respuestas, era un mapa de mi soledad, un espejo cruel de lo que llamé familia durante toda la vida. Aún así, antes de apagar la vela y retirarme, escribí en el cuaderno otra frase que me vino como un susurro: cada negativa me duele, pero también me libera. Cerré el libro y sentí una calma gélida recorrer mi cuerpo. Era como si el dolor hubiera dado paso a una especie de claridad cruel. Tal vez fuera eso lo que Manuel llamaba frialdad, y tal vez fuera justamente esa frialdad lo que necesitaba para enfrentar lo que aún estaba por venir. A la mañana siguiente me desperté con una sensación diferente. Ya no había la ansiedad del primer día ni el dolor crudo de las primeras negativas. Lo que sentía ahora era algo más frío, casi quirúrgico. Miré el cuaderno sobre la mesa, sus páginas repletas de anotaciones que parecían cicatrices. Cada nombre era una herida, cada frase un veredicto, y por primera vez me di cuenta de que aquello no era solo un registro para mí. Aquello se estaba transformando en un dossier, la prueba incontestable de quién era realmente mi familia. Y en el fondo, ya sabía que llegaría el día en que tendría que poner todas esas pruebas delante de ellos, como un espejo imposible de ignorar. Pasé la mañana organizando los audios grabados, copiándolos en 2 dispositivos diferentes, como Manuel había sugerido. Mientras escuchaba de nuevo las voces de Alejandro, Lucía, Esteban, Teresa, Javier y Clara, sentí un nudo en la garganta. Cada grabación tenía el mismo patrón: excusas rápidas, negativas frías o incluso burla. Era como si estuvieran todos leyendo el mismo guión, escrito por la indiferencia. Solo la voz de Rosario rompía esa monotonía. Su oferta, tan generosa como imposible, sonaba como un cántico en medio de un coro de desamor. Repetí ese fragmento varias veces, como quien necesita recordar que la bondad aún existe, aunque esté aislada. Al mediodía, me senté en el balcón con el cuaderno en el regazo. El sol brillaba fuerte sobre los tejados de Granada, pero dentro de mí solo había sombra. Pensé en cómo, durante años, acepté vivir prisionero de la idea de que la familia es todo. Esa frase, repetida tantas veces en las comidas de los domingos, ahora sonaba a broma, porque cuando lo necesité, la familia no significó nada más que puertas cerradas. La familia ayuda a la familia, dijeron ellos en el pasado, pero cuando llegó mi turno, las manos se retrajeron. Ya no era un padre, ni un hermano, era solo una molestia, y esa molestia se estaba transformando en la peor amenaza que ellos ya habían enfrentado: la verdad. Por la tarde recibí una llamada inesperada. Era Esteban. Contesté con cautela, dejando que la grabadora rodara. Su voz vino cargada de falsa preocupación. Mateo, me quedé pensando en lo que dijiste el otro día. Sabes, si la casa realmente es embargada por el banco, yo podría comprártela antes. Así al menos te llevas algo de dinero al bolsillo. Sentí que la sangre me hervía. No ofrecía ayuda, ofrecía un bote de rescate para lucrarse con mi naufragio. Mantuve la calma y respondí solo: lo pensaré, Esteban. Luego hablamos. Colgué y anoté en el cuaderno: Esteban quiere comprar la casa por migajas. El patrón se repetía. Nadie veía en mí un padre o un hermano, solo una oportunidad. Esa noche busqué a Manuel otra vez.
Nos encontramos en la misma asociación de veteranos, en una mesa de la esquina. Le mostré las nuevas grabaciones y las anotaciones en el cuaderno. Él escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando terminé, solo dijo: Mateo, ya no solo estás probando, estás construyendo un caso. Un día ellos se verán ante esas palabras y esos audios, y ese día no habrá forma de negarlo. Tienes que estar listo para esa confrontación. Me quedé en silencio, reflexionando. Era verdad. Cada página escrita, cada audio guardado, no era solo para mí. Era para el juicio final, un juicio sin juez, pero con testigos, ellos mismos. Volví a casa tarde en la noche y me senté a la mesa iluminada por la llama de una vela. Escribí una frase en el cuaderno que se convirtió en el resumen de todo hasta ese momento. Ellos creen que estoy arruinado. Pocos saben que solo me estoy preparando. Cerré el cuaderno con fuerza, como quien sella un pacto. La vela parpadeó, proyectando sombras en las paredes. Y en ese momento me di cuenta de que mi silencio se estaba convirtiendo en mi arma más poderosa. Mientras ellos se reían, negaban y planeaban lucrarse con mi desgracia, yo esperaba en silencio, registrando cada palabra. El silencio que antes era soledad, ahora era estrategia. Al día siguiente decidí que era hora de reforzar aún más la farsa. Dejé sobres con falsas notificaciones de deuda bien visibles sobre la mesa e incluso tiré algunos periódicos viejos en el suelo de la sala, como si fuera descuido de alguien que ya no puede mantener la casa en orden. Era doloroso escenificar la ruina, pero sabía que era necesario. Si querían creer que yo estaba en el fondo del pozo, les daría todas las evidencias. Con cada detalle que añadía, más se acercaba la escena final, aquella en la que las máscaras caerían de una vez. Mientras arreglaba ese escenario de derrota, me acordé de Carmen. Imaginé lo que diría si viera hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desenmascarar a nuestros hijos y a mi hermano. Tal vez se pondría triste, tal vez me pediría que perdonara, pero en el fondo sé que ella lo habría entendido, porque ella conoció, como nadie, el dolor de darlo todo por alguien y recibir solo desinterés. Escribí otra frase en el cuaderno, como si fuera una conversación con ella. Perdonar no es lo mismo que olvidar, y yo nunca más voy a olvidar. Esa noche me senté en el balcón y me quedé observando la ciudad dormirse. El viento fresco traía el olor distante a pan recién horneado, y por unos instantes me sentí en paz. Pero dentro de mí, la determinación solo crecía. Yo sabía que el clímax se acercaba. No bastaba con registrar negativas en silencio. Habría un momento en que los reuniría a todos en la misma sala y ante pruebas incontestables los obligaría a verse como realmente eran. Y ese día, finalmente, la verdad que yo llevaba solo se volvería imposible de negar. Cerré la noche con una última anotación en el cuaderno. La casa será el escenario, la grabadora, el espejo, y yo, solo el narrador de la verdad. Apagué la vela, y por primera vez en mucho tiempo me acosté sin sentir miedo, porque ya no era un hombre viejo siendo rechazado por su propia familia. Era un hombre armado con la verdad, a punto de exponer, con silencio y frialdad, los cimientos podridos de aquellos que se atrevieron a llamarme carga. Me desperté antes de que saliera el sol, invadido por una energía extraña, casi eléctrica. Era como si cada célula de mi cuerpo supiera que estaba llegando el momento de transformar mi silencio en un arma. Caminé por la casa aún en la penumbra y observé cada rincón con ojos diferentes. La cocina, la sala, el pasillo, todo parecía el escenario de una obra que estaba a punto de montar. Tomé el cuaderno, hojeé las páginas llenas de anotaciones y me di cuenta de que ya no eran solo registros. Eran pruebas, sentencias, retratos inmutables de la verdad. Escribí al pie de una de las páginas: aquí no es un hogar, es un escenario,
y cerré el libro con fuerza, como quien marca la entrada en un nuevo acto. Ese mismo día, fui al despacho del abogado que me había recomendado Manuel, un hombre discreto, de habla pausada, que me recibió en una sala llena de carpetas y olor a papel antiguo. Puse ante él una carpeta con los documentos que preparé, falsas deudas, notificaciones e incluso algunos papeles de hipoteca. Él no preguntó mucho, solo organizó todo y me explicó cómo podría formalizar algunos movimientos de fachada. Mientras él hablaba, yo ya no pensaba solo en protegerme. Pensaba en la escena final. Quería que, ante todos, quedara claro que yo estaba en el fondo del pozo. Quería que creyeran, hasta el último segundo, que estaban a punto de quitarme lo que más codiciaban. Cuando volví a casa, me senté en el balcón y me quedé observando a la gente pasar. Turistas tomando fotos, vecinos cargando bolsas de la compra, niños jugando. Todos seguían sus vidas ajenos al hecho de que, detrás de esas paredes, yo tramaba un espectáculo cruel y necesario. Sentí una punzada en el corazón, no de duda, sino de conciencia. Sabía que no era un hombre vengativo por naturaleza. Carmen siempre decía que mi corazón era demasiado blando. Pero también sé que, si no hacía esto, pasaría el resto de mis días cargando el dolor de nunca haberme impuesto. Y me negué a morir con ese peso. Al día siguiente organicé la sala de estar con calma, como quien prepara un tablero de ajedrez. Puse la mesa de centro en una posición estratégica, dejé algunas carpetas de deudas bien visibles y escondí la grabadora bajo el mantel. Probé el sonido varias veces para asegurarme de que captaría cada palabra. Luego, alineé las sillas de forma que los obligara a mirarse a los ojos cuando la discusión comenzara. Cada detalle importaba. Era casi irónico pensar que mi propia casa, que tantas veces fue escenario de reuniones familiares llenas de risas, ahora sería el escenario del desenmascaramiento definitivo. Por la noche, recibí otra llamada de Alejandro. Sonaba más nervioso de lo habitual, como si presintiera que yo estaba a punto de tomar una decisión. «Papá, tenemos que hablar. Esta historia de la casa se está extendiendo. Si el banco la embarga, será un escándalo. Mejor transferirla a mi nombre de una vez. Así evitamos la vergüenza». Cerré los ojos y sonreí amargamente. No era preocupación, era miedo a la reputación. Respondí con calma. «Hablaremos todos juntos. Quiero a Alejandro, Lucía y Esteban aquí, en casa, el sábado por la noche. Necesitamos resolver esto de una vez». Al otro lado, un breve silencio, seguido de un «Está bien, papá». Anoté en el cuaderno. Alejandro, miedo a la vergüenza, no al padre. En los días siguientes, preparé cada detalle. Hice compras sencillas como si fuera para una reunión cualquiera. Arreglé la casa con una normalidad ensayada, pero por dentro el corazón me latía como un tambor. La noche anterior al encuentro, llamé a Manuel. «Será mañana», dije, mi voz casi un susurro. Al otro lado él respondió con firmeza. «Entonces mantén la calma. Recuerda, Mateo, no vas a gritar, no vas a implorar, simplemente vas a mostrar y dejar que se ahorquen con sus propias palabras». Esa frase se me quedó grabada como una oración. La mañana del sábado me desperté temprano y pasé horas caminando por la casa. Puse flores frescas en un jarrón, encendí una vela discreta y me senté frente al cuaderno. Recordé cada llamada, cada negativa, cada palabra fría. Las páginas eran testigos de una vida entera de engaños. Escribí la frase final antes del encuentro. «Hoy cae el telón. Hoy verán lo que nunca quisieron ver». Cerré el libro y respiré hondo, sintiendo una extraña serenidad apoderarse de mí. Por la tarde me di un baño largo, me puse una camisa limpia y me eché perfume, como si fuera a un evento importante. Me miré en el espejo y casi no reconocí al hombre reflejado. Ya no era el padre encogido por las negativas de sus hijos, ni el hermano humillado por las ironías de Esteban.
Era alguien más fuerte, más frío, más decidido. Toqué mi propio rostro y dije en voz baja, Mateo, llegó la hora. A cada minuto que se acercaba el anochecer, sentía que la expectación crecía como una tormenta en el horizonte. Poco antes de las 6, arreglé las sillas por última vez, probé la grabadora y me senté en la butaca de la esquina con el cuaderno cerrado sobre mi regazo. El sonido de las manecillas del reloj llenaba el aire de tensión. Cuando el timbre sonó, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí. Alejandro estaba allí, al lado de Lucía, con Esteban justo detrás, luciendo una sonrisa falsa. «Vamos a resolver esto de una vez, Mateo», dijo él. Respiré hondo, les di paso y respondí, «Sí, esta noche lo resolveremos todo». Y los dejé entrar, uno por uno, sin saber que estaban a punto de enfrentarse al mayor espejo de sus vidas. Entraron en la sala como quien invade un territorio. Alejandro dejó el abrigo en el sofá sin pedir permiso. Lucía se acomodó cerca de la ventana, evitando mirarme, y Esteban caminó hasta la mesa con aires de quien ya era dueño de la casa. Me senté en la butaca de la esquina, en silencio, dejando que cada uno ocupara su lugar. Sobre la mesa, a la vista, estaban los papeles de deudas y la carpeta de hipoteca que preparé a propósito. La grabadora, escondida bajo el mantel, parpadeaba en rojo, registrando cada respiración, cada palabra que estaba a punto de ser dicha. El aire parecía pesado, casi palpable, como si las paredes supieran que estaban a punto de presenciar una revelación irreversible. Esteban fue el primero en hablar, como siempre. «Mateo, cuanto antes firmemos la venta, mejor para ti. El banco no va a esperar. Yo puedo transferir el dinero inmediatamente, librarte de esta vergüenza». Alejandro reaccionó con un chasquido de lengua. «Vergüenza es entregar la casa a precio de ganga. Papá, la solución es simple. Pásame la escritura a mí. Así se queda en la familia, yo asumo las deudas y tú no tienes que preocuparte». Lucía, vacilante, intentó suavizar. «Todos estamos tratando de ayudar, pero papá, sabes que solo no vas a poder». Cada palabra de ellos sonaba como una puñalada. No había compasión, solo una disputa sobre quién se lucraría más con mi supuesta ruina. Mantuve el silencio, observando cada gesto. Esteban, con la mirada depredadora fija en los papeles. Alejandro, impaciente, mirando el móvil como si estuviera en una reunión de negocios. Lucía, nerviosa, alisando el dobladillo del vestido sin el valor de levantar los ojos hacia mí. Yo era invisible en mi propia sala. Era como si fuera solo un obstáculo burocrático entre ellos y el premio que codiciaban. Apreté el cuaderno en mi regazo y sentí que mi corazón latía con firmeza, no de miedo, sino de convicción. Dejé que hablaran, que revelaran sin notar cuán transparentes estaban siendo. La discusión subió de tono. Alejandro acusaba a Esteban de querer robar la casa. Esteban respondía diciendo que Alejandro era un empresario fracasado en potencia, y Lucía intentaba interrumpir, sin firmeza, pidiendo que no se pelearan delante de mí, pero ninguno de ellos realmente me miraba a los ojos. Era como si yo no estuviera presente. Sonreí amargamente, porque esa era exactamente la prueba que necesitaba. No me veían como padre, ni como hermano. Yo era solo un título de propiedad en disputa. La grabadora captaba todo, los gritos, las acusaciones, las excusas. Con cada minuto, la máscara de ellos se hacía pedazos. En cierto momento, Alejandro golpeó la mano en la mesa con fuerza. «¡Basta! Papá, dinos de una vez. ¿Vas a firmar para mí o vas a dejar que Esteban te engañe?» Esteban levantó la barbilla desafiante. «¿Engañar? Soy el único aquí dispuesto a poner dinero de verdad sobre la mesa. Alejandro solo quiere el control, como siempre». Lucía, con voz temblorosa, murmuró: «Lo importante es que papá esté bien». Pero incluso esa frase venía acompañada de una mirada ansiosa hacia los papeles. Tragué saliva, manteniendo el silencio. Sabía que cuanto más me callara, más revelarían.
El silencio, descubrí, es el mayor de los espejos. El ambiente se puso tan denso que por un momento pensé que se agredirían físicamente. Esteban se inclinó sobre Alejandro con el dedo en alto, escupiendo palabras de rabia. Alejandro le devolvía, acusándolo de parásito. Lucía lloriqueaba en voz baja, pero no por mí. Lloraba porque no quería estar allí, expuesta en medio de esa pelea. Cerré los ojos por un instante y respiré hondo. La sala de estar, que ya había albergado tantas navidades y cumpleaños, ahora era un ring de lucha. Y yo, el juez silencioso, anotando mentalmente cada golpe. Fue entonces cuando decidí hablar. Bajé la voz, lenta, grave, y dije, ¿ya terminaron? El silencio que siguió fue inmediato. Esteban aún respiraba con dificultad. Alejandro se arreglaba la chaqueta. Lucía se secaba las lágrimas discretamente. Continué. Vinieron aquí pensando que discutirían de negocios. Pero lo que están discutiendo es a mí. No soy un bien, no soy una escritura. Soy Mateo, vuestro padre, hermano de uno, tío de otros. Y lo que he oído hasta ahora solo me confirma lo que ya sabía. La tensión en el aire era casi palpable. Se removieron, sin entender. La grabadora captaba no solo mis palabras, sino el pesado silencio que siguió. Esteban fue el primero en romper el silencio. Mateo, no te lo tomes como algo personal. Es solo una cuestión práctica. No puedes mantener esto solo. Estamos tratando de resolverlo. Alejandro asintió todavía impaciente. Es verdad, papá. Siempre fuiste responsable, pero ahora tienes que dejar que nosotros asumamos. Es el ciclo de la vida. Lucía, casi en un susurro, completó. No queremos verte sufrir. Negué con la cabeza lentamente y sonreí sin humor. Todavía no entendían. Todavía creían que yo era el hombre frágil a punto de ceder. Pocos sabían que la trampa ya estaba cerrada. Los miré a cada uno de ellos demoradamente, dejando que el silencio se prolongara hasta que se hiciera insoportable. Entonces golpeé suavemente con la mano el cuaderno en mi regazo y dije, ¿saben lo que es esto? Se miraron entre ellos, confundidos. Abrí el cuaderno lentamente, revelando páginas y páginas de anotaciones. Aquí está cada palabra vuestra, cada negativa, cada excusa, cada humillación. La sangre pareció desaparecer de sus rostros. Alejandro intentó reír, nervioso. Papá, ¿no puedes estar hablando en serio? Pero yo solo continué, con firmeza, y no solo eso. Cada llamada, cada encuentro, cada frase fue grabada. La verdad está registrada. No podéis negarlo. La sala se sumió en un silencio aún más profundo. Incluso los sonidos de la calle parecían haber desaparecido. Esteban intentó disimular con una sonrisa amarilla. ¿Grabadora? ¿Eso no significa nada? ¿Quién va a escuchar? Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Ustedes, Esteban, hoy, aquí. Y luego, si es necesario, cualquier persona que necesite saber quiénes son realmente. Extendí la mano bajo el mantel y apagué el pequeño aparato, que hasta entonces parpadeaba en rojo. Lo puse sobre la mesa, delante de ellos. El clic final de la grabación resonó por la sala como el martillo de un juez. Palidecieron. La primera grieta en la máscara se había abierto. Lucía fue la primera en llorar de verdad. Papá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. La miré, mi voz firme, casi helada. Fuisteis mi familia. Lo que sois ahora lo acabáis de mostrar. La grabadora estaba allí, testigo innegable. La reunión aún no había terminado, pero yo ya sentía que el momento de la revelación total se acercaba. Pronto no habría más espacio para excusas ni para farsas, y por primera vez en mucho tiempo yo tenía el control. Respiré hondo, sostuve el cuaderno contra mi pecho y dejé que el silencio se alargara un poco más. Estaban tensos, inquietos, esperando que yo cediera, que dijera que todo aquello era solo una broma cruel. Pero no lo era. Finalmente, levanté la voz con calma. Pensaron que esta reunión era sobre la casa, pero no lo es.
Es sobre vosotros, sobre lo que mostrasteis cuando creísteis que yo no tenía nada. Miré a Alejandro. Te reíste, me llamaste irresponsable y me diste la espalda. Luego a Lucía. Tú lloraste palabras dulces, pero no moviste un dedo. Por último a Esteban. Tú intentaste comprarme como quien negocia un cadáver. Todos vosotros mostrasteis, sin máscaras, quiénes sois realmente. Empezaron a protestar al mismo tiempo, pero levanté la mano y los hice callar. Caminé hasta el aparador de la sala y tomé un sobre grueso que había preparado días antes. Lo puse sobre la mesa, justo en el centro. ¿Saben qué es esto? La mirada de todos se fijó en el sobre. Alejandro tragó saliva. Esteban entrecerró los ojos. Lucía se llevó la mano a la boca. Lo abrí lentamente, dejando que el suspense se volviera insoportable. Saqué los documentos y dije, hace 3 semanas gané la lotería, 58 millones de euros, y nunca lo supisteis porque quise ver primero quiénes erais cuando creíais que yo no tenía nada. El impacto fue inmediato. Alejandro se puso blanco como el papel. Lucía dejó escapar un sollozo. Esteban maldijo en voz baja. El silencio que siguió fue de puro shock. Continué. Cada palabra vuestra está aquí, grabada. Cada excusa, cada mentira, cada cálculo frío. Y ahora ante vosotros está la verdad que escondí. No soy un viejo arruinado. Soy un hombre libre que no os debe nada a ninguno de vosotros. Y por primera vez en muchos años no voy a doblegarme. Con cada frase sentí que la dignidad volvía a ocupar un espacio dentro de mí, como si mi voz fuera un martillo rompiendo cadenas antiguas. Alejandro intentó recomponerse con la voz temblorosa. «Papá, no puedes estar hablando en serio, todavía podemos resolverlo. Yo puedo ayudarte a administrar ese dinero». Lo interrumpí con firmeza. «No, Alejandro, perdiste esa oportunidad el día en que me dejaste solo». Lucía lloraba, balbuceando. «Yo no quería que fuera así. Yo solo. No sabía». La miré con amargura. «Sabías. Solo elegiste mirar hacia otro lado». Esteban, por su parte, explotó. «Mateo, no puedes excluirnos. Somos sangre de tu sangre». Me crucé de brazos y respondí con frialdad. «La sangre puede llevar traición. El amor no». Se levantaron casi al mismo tiempo, cada uno intentando argumentar, implorar, disimular. Pero yo ya no los escuchaba como antes. Era como si de repente sus voces hubieran perdido el poder sobre mí. Caminé hasta la puerta de la sala, la abrí y dije, «Salgan, esta casa no es vuestra, nunca lo fue, y nunca lo será». Alejandro murmuró algo entre dientes. Lucía salió llorando. Esteban me lanzó una mirada de odio antes de cerrar la puerta con fuerza. El silencio que siguió fue absoluto, como si la propia casa respirara aliviada. Me senté de nuevo, tomé la grabadora y presioné el botón de reproducción. La sala se llenó con sus voces, frías, calculadoras, cada negativa resonando entre las paredes. Y por primera vez, no lloré. Escuché hasta el final, como quien cierra un capítulo. Luego apagué el aparato y lo guardé junto con el cuaderno en el fondo de un cajón cerrado. La verdad estaba preservada. No para el mundo, sino para mí. Y eso era suficiente. En los días que siguieron recibí llamadas, mensajes, incluso visitas inesperadas. Alejandro intentando parecer preocupado, Lucía pidiendo perdón, Esteban amenazando veladamente. No respondí a ninguna. El silencio se convirtió en mi escudo, mi forma de respuesta. Busqué a mi abogado, finalicé los documentos del fideicomiso y destiné parte de la fortuna a obras sociales discretas. Un ala en el hospital a nombre de Carmen, becas de estudio para jóvenes del barrio, ayuda para familias necesitadas. Era mi manera de transformar el dolor en un legado sin que los ingratos pudieran tocar ni un solo euro. Una tarde visité a Rosario. Ella me recibió con su sonrisa cansada, pero llena de luz. Le entregué una pequeña llave dentro de un sobre. «Es un regalo, tía».
Un apartamento nuevo, cómodo, para que vivas sin preocupaciones. Ella intentó negarse con lágrimas en los ojos, pero insistí. Fuiste la única que me tendió la mano cuando creíste que estaba perdido. Ahora es mi turno. Nos abrazamos en silencio, y en ese instante sentí que todo el sufrimiento había valido la pena, porque había al menos una persona que aún hacía valer la palabra familia. Con el tiempo, la vida adquirió un nuevo ritmo. Caminaba por las calles de Granada sin llevar más el peso de fingir. Era un hombre marcado por cicatrices, sí, pero también un hombre libre. Me sentía más ligero cada día, que no contestaba las llamadas, más fuerte cada vez que recordaba el momento en que puse la grabadora sobre la mesa y mostré quiénes eran realmente. La riqueza que gané no estaba solo en el boleto de lotería, sino en la certeza de que ya no viviría engañado. Y así, una mañana tranquila me senté en el balcón con una taza de café y el cuaderno a mi lado. Hojeé las páginas ya llenas, releí las frases duras, las anotaciones frías, y luego escribí una última línea. Gané 58 millones, pero la mayor victoria fue recuperarme a mí mismo. Cerré el libro lentamente, levanté los ojos hacia el horizonte y dejé que el sol calentara mi rostro. Por primera vez en muchos años no sentí miedo ni tristeza, solo paz.